Y de nuevo recibimos a Javier Segura, el responsable de guiar de este blog de viajes de Guadalajara, que Javier Segura, que como saben es guía oficial de turismo aquí en la provincia de Guadalajara y que viene de vez en cuando por aquí por la radio pues para hablarnos pues de historia también de Guadalajara, de gentes, de sitios chulos para ver. Y el otro día dejábamos un poquito el suspenso el programa en el que nos estuvo hablando de los Mendoza, nos habló de los hombres Mendoza. Hoy nos va a hablar de las mujeres Mendoza, ¿no es así, Javier? Eso es, el otro día estuvimos hablando sobre los hombres Mendoza y qué mejor ocasión que hoy para hablar de las mujeres Mendoza, tan importantes en la familia. Las mujeres Mendoza, estas damas renacentistas con tanto poder, con tanto boato, con tanto glamour de la época, ¿no? Y que eran las responsables de sacar adelante pues, el linaje en sí mismo, la familia. ¿Qué era la familia para las Mendoza? Hombre, la familia era la defensa de los intereses comunes, que durante 3 siglos, sobre todo, desde la época del Marqués de Santillana, es así. Era una organización de poder, tenía territorios, tenía la religión, la literatura, la política, el arte, y eran enérgicas, eran cultas, eran autónomas, protectoras de su linaje y también de los intereses de la Casa de los Mendoza. O sea, que ya desde pequeñas tenían muy claro cuál era su papel y yo no sé si eso condicionaba su infancia. ¿Cómo estas niñas cuando venían al mundo? Sí, la verdad que bueno, se educaban en sus palacios, tenían un alto nivel intelectual y cultural, estaban preparadas para asumir responsabilidades y la verdad tuvieron a su disposición las mejores bibliotecas de Castilla. Eso sí, la infancia no era como los niños de ahora, era muy corta. Bien perdían a sus padres o a sus madres y también eran desposadas muy pronto. A los 7 años, por ejemplo, se les trasladaba a la corte con su nueva familia. Y ya a los 12 eran damas de honor de reyes, infantas, y bueno, pues su infancia, ya digo, era muy breve en casa. O sea, en casa hasta los 7 y ya después a coger ese aprendizaje y ese entrenamiento para ser damas y damas Mendoza, que ahí es en el Renacimiento español lo de ser una dama Mendoza. Ya después iban creciendo y supongo que se casaban también muy jóvenes, ¿no? Sí, la verdad que era habitual aunar patrimonio, poder, riqueza y solían ser matrimonios muy jóvenes. Incluso las hijas ilegítimas se ocultaban en la niñez, pero cuando ya eran adultas servían también para tener ese protagonismo y más títulos en la familia Mendoza. Eran estrategias de familia. Y ya después, claro, no se las casaba con cualquiera, se las casaba también con un noble cortesano. Eso es. Habitaban en lugares, en varios lugares, no solo en Guadalajara o en otros sitios. Difunden sus tradiciones culturales, muestran un prestigio en el arte y la literatura, tienen vocación de constructoras, dejan los castillos y pasan a los palacios, como decíamos. Y bueno, mientras los hombres están en las batallas, en las guerras, ellas llevan las administraciones de las casas. O sea, eran las encargadas ya no de sacar la casa adelante con todo lo de lo que eso conlleva, ¿no? Eso es, que sí. no es solo el parir más Mendozas, Eso sino... es, hijos, lo que es administración, y luego muchas se metieron en política, por ejemplo, la princesa de Éboli, Sí. María Pacheco. Ajá. Otras fueron religiosas, como Brianda de Mendoza, y de ellas vamos a hablar. Bueno, y eran las encargadas también de transmitir ese legado ya no solo material, sino también cultural, ¿no? A su prole. Claro, los hijos, la verdad, hemos hablado que tenían una infancia ellas corta, los hijos también, estaban un poquito con ella. A los 11 años eran meninos en la corte, se encargaban de educar a esos hijos de su religión y de la formación humanística e intentaban que tuvieran títulos próximamente. Sí, era la época en la que había que dar un hijo a las armas, otro a la iglesia y otro... Bueno, hijos normalmente no faltaban, ¿no? Solían tener bastantes. Pensamos ahora que es una época, bueno, hay pocos hijos, pero 10, 9, 8 era una cosa normal. Cuando luego ya se enviudaban, pues gestionaban todas las acciones sin la supervisión ni asesoramiento de nadie. Gobernaban ellas sus propios estados señoriales. Y también negociaban cómo se casaban los hijos y con quién para aumentar ese linaje de títulos. Patrocinaban las obras de arte, participaban en la promoción artística y tenían interés en acumular territorios
y bueno, pues cambiaban su aspecto cuando enviudaban, es decir, antes tenían vestidos ricos, joyas eran muy ostentosas y luego enseguida pues enviudaban y ya pasaban a una mayor austeridad, Eso austeridad es. por lo menos de aspecto, ¿no? Había Una que guardar vestidura las formas. negra, toca blanca. Ajá. Vamos, que en aquella época las mujeres no estaban para nada en un segundo plano, por lo menos en la alta nobleza castellana. Para nada, y menos las Mendoza. Y menos- Vamos a ver, vamos a pasar un poquito revisión, por lo menos a las más importantes mujeres Mendoza. Sí, bueno, viendo desde que hemos dicho que son 3 siglos importantes, sobre todo de los Mendoza, yo empezaría por Aldonza de Mendoza. Vamos a ver, ¿quién fue Aldonza de Mendoza? Pues Aldonza de Mendoza fue hija de Diego Hurtado de Mendoza, que Ujú. era almirante de Castilla, Sí. y su primera mujer, María Enrique de Castilla, que era hija bastarda de Enrique II. Ajá. En principio, si lo decimos así, suena muy bien, pero lo pasó muy mal, porque su hermanastro era el famoso Íñigo López de Mendoza, marqués de Ajá. Santillana. Ajá. ¿Y por qué, por qué la influyó tanto? Lo pasó mal porque al casarse en segundas nupcias su padre, al morir María de Castilla, se casa con Leonor de la Vega. Y Ajá. Leonor de la Vega es súper protectora, quiere llevar todas las joyas, dinero, etcétera, a lo que es sus hijos, Ajá. y ella dejarla un poquito de lado. Y tiene muchas disputas Aunque fuera la con el heredera marqués. legítima y la cuñada, Sí, sí, bueno, sí, la hermanastra de ujú. Don Íñigo. Y En fin. luego, pues también lo pasa también mal. Es una mujer que se casa con el duque de Arjona, que es muy mujeriego, se apodera de sus joyas, alhajas, la maltrata físicamente, incluso la encierra 2 años en Ponferrada. Ujú. La verdad que era una mujer que se da a obras piadosas, como el convento de San Bartolomé de Lupiana, Sí. aquí en Guadalajara, en la provincia. Y luego, bueno, muere en Espinosa de Henares un 18 de junio de 1435 Ujú. y dentro de lo que es la teoría alcarreña y castellana de Cristóbal Colón, pues Sí. doña Aldonza es su madre, es la madre de Cristóbal Colón. Ujú. Sí, se dice que tuvo mellizos, ¿no? Que Eso uno es. de ellos era Cristóbal Colón, y de eso hablaremos otro día, que hoy, por cierto, se cumple aniversario un 7 de noviembre de 1504, era cuando Cristóbal Colón regresaba de su último viaje para morir más o menos un año después en Valladolid. Ya venía enfermo, ya venía otra vez a reclamar sus derechos ante los reyes católicos. Pero bueno, de eso ya hablaremos otro día, porque ahora toca hablar de otra Mendoza, de Sí, Mencía de Mencía, Mendoza. la verdad son nombres bonitos. A mí Mencía, Sí, son muy Brianda, bonitos. Aldonza, son nombres muy bonitos. En este caso, Mencía de Mendoza era condesa de Haro. Era hija del primer marqués de Santillana y de Catalina de Figueroa. Ujú. También fue mujer del segundo conde de Haro, de Pedro González Fernández Velasco. Y bueno, el conde de Haro era casi como un hermano para los Mendoza, por lo tanto era uno más. Murió con 79 años, también se moría tarde, no Ujú. pensemos que por ser la Edad Media se moría pronto. Y bueno, pues ante las ausencias, como decíamos antes, a veces del marido, en este caso por los conflictos militares en época de los Reyes Católicos, tuvo un notable papel en la administración personal de la Casa de los Velasco y bueno, también con el patrimonio artístico, ya que actuó con plenos poderes, tenía independencia económica, fue mecenas de arte y arquitectura de su siglo y además madrina de boda del segundo hijo de los Reyes Católicos, es decir, una mujer de la época. Muy, muy posicionada, pero que no fue la única Mencía de Mendoza, ¿no? Que hubo una Sí, más. hay una que nos toca casi un poquito más cerca, Mencía de Mendoza y Luna, Ujú. que era duquesa de Alburquerque. Esa era hija del primer duque del Infantado y además segundo marqués de Santillana, y Brianda de Luna y Mendoza, que era sobrina segunda del condestable de Castilla, don Álvaro de Luna. Ujú. Esta Mencía se casa con don Beltrán de las Cuevas el 30 de mayo de Beltrán de 1462. la Cueva. ¿De la Cueva o de las Cuevas? De las Cuevas. Ah, yo siempre he pensado que era Beltrán de la Cueva, el padre de... Bueno, Sí, el supuesto el padre de la supuesto padre Beltraneja. de Juana la Beltraneja, Eso la es. super rival de Isabel la Católica. Por eso también lo pasó un poco mal porque, bueno, pues se decía que pues la madre era la reina doña Juana de Portugal, Ujú. pero el padre, en vez de ser Enrique IV, era Beltrán de las Cuevas y lo pasó mal, pero aún así se encargaba de gestiones Vamos, domésticas, era hija bastarda de Enrique IV. la Beltraneja, sí. Claro, claro, para aclarar. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya digo que aún así, pues tiene 6 hijos, tiene 14 años de matrimonio, tiene una relación con su marido buena, quitando, bueno, que le pasa este comentario que había.
y bueno, pues se ocupaba mucho de obras de patronazgo y de la educación de sus hijos. Lo del patronazgo, lo del mecenazgo, eso se daba mucho y como hemos dicho, yo pensé que eran los caballeros los que se ocupaban, ¿no? Eran las damas las que se ocupaban de cuidar esas... Por eso digo que las mujeres tenían un papel primordial Sí. en la política Mendoza. Vamos con otra muy conocida, por lo menos de nombre, doña Brianda de Mendoza. Eso es. A ver, ¿quién fue doña Brianda de Eso es. Mendoza? Todos conocemos aquí el Brianda de Mendoza. Brianda de Mendoza nace en Guadalajara sobre 1470, 1473 y muere también en Guadalajara en 1534. Es hija del segundo duque del Infantado y María de Luna, que además era la heredera única de don Álvaro de Luna, el condestable de Castilla. Sí. Fijaros las uniones tan poderosas que había. No iban descalzos ninguno de los contrayentes. No daban puntadas sin hilo. Pues fue la mecenas de su generación. Era una mujer culta, refinada, de fuerte personalidad y además de buena capacidad de decisión. En 1506, al morir su madre, recibe una gran fortuna. También está con su tío cuidándole, don Antonio de Mendoza y Luna, que hace este palacio aquí en Guadalajara, y además hereda de su tío todos los inmuebles de este. También adquiere los inmuebles alrededor del palacio de su tío y en 1524 posee ya toda la manzana de la judería de Guadalajara, donde ahora vemos el Liceo Caracense, el instituto. En 1524 solicita y obtiene el Papa Clemente VII la autorización para fundar un colegio de doncellas y una casa de beatas, con 6 beatas y una madre ministra. O sea, del palacio de su tío, luego lo convierte en un colegio de doncellas y una casa de beatas. Y posteriormente amplía el palacio y dicta en 1532 las constituciones y ordenanzas del monasterio de la Piedad, que además, Alonso de Covarrubias hace lo que es la portada. La portada, sí. Se construye la iglesia conventual en 1526 y presta sus servicios a doña Brianda. A doña Brianda. Continuamos avanzando en el tiempo y en las damas Mendoza, que sí que tuvieron predicamento, por lo que estamos viendo, y llegamos a la sexta duquesa del Infantado. Sí, siempre ha sido hombres y hombres, y en este caso es duquesa. Se llama Doña Ana y era hija del quinto duque del Infantado y de doña Luisa Enrique de Cabrera. Era hija del almirante de Castilla. Volvemos a ver los poderosos matrimonios. Sí. Nace en 1554. Nace no en Guadalajara esta vez, sino en Medina de Río Seco, porque era residencia de sus abuelos maternos, pero se trasladan enseguida a Guadalajara. Tiene una educación muy religiosa. Muy culta. Las artes y las letras le inculcaron, y para gobernar y administrar su patrimonio y engrandecer y acrecentar el linaje de los Mendoza, fijaros. Y bueno, es testigo de boda de Felipe II, y a esta mujer, aunque sea duquesa, la eligen el marido. ¿Ah, sí? Sí, y además es que encima va a ser tío. Al ser una mujer y que no hubiera luego peleas o luchas entre ellos, eligen a su primer marido, que es tío de la novia y además es hermano del quinto duque, que se llama Rodrigo de Mendoza y Fonseca, y se casan. Porque era la heredera, pero tenía que recaer en varón, ¿puede ser? Lo que pasa que no querían que se extendiera... Vale, que fuera cogiendo otras ramas familiares, sino conservar y al final hubiera problemas y lo tienen todo en familia. Oh, lo tenían todo muy bien programado. Sí, se casan en la iglesia de Santiago en Guadalajara el 20 de enero de 1582 y bueno, él muere a los 47 años cuando Ana tiene 33. Hace una vida similar al de las Carmelitas Descalzas y después de 6 años de viuda, su padre le dice que debe casarse otra vez de nuevo. Ella, como rebeldía, se corta el pelo y bueno, su segundo marido al final va a ser un primo hermano suyo, también dentro de la familia. Don Juan Hurtado de Mendoza, que es 7º hijo del tercer marqués de Mondéjar y además del cuarto conde de Tendilla. Si vamos a ir avanzando en las damas Mendoza, porque nos vamos quedando sin tiempo. Me has mencionado antes a María Pacheco. Sí, María Pacheco era hija del segundo conde de Tendilla y fue esposa del comunero Juan de Padilla. Su infancia transcurre en los palacios de la Alhambra de Granada. Fue una mujer rebelde, fue amante de su esposo, se casó en Granada, pero con el alzamiento comunero en Toledo es cuando ella va a coger protagonismo. A su marido pues le ajustician en Villalar y tiene que huir a Oporto disfrazada de labradora
y fue una mujer muy valerosa y bueno, pues ha habido en cine y en... Sí, esa fue la Mendoza de Armas Tomar. Y ya, por supuesto, no nos podemos dejar en el tintero a doña Ana Mendoza de la Cerda, princesa de Éboli, Eso sí. que se ha hablado mucho, pero resúmenoslo aquí un poquito su Sí, vida y obras. te lo resumo. Sobre todo, bueno, lo que la acusaban de tener una alianza política, supuestos amores con Antonio Pérez, que era secretario de Felipe II, el asesinato de Juan de Escobedo, que tomó parte, dicen, que era secretario de Juan de Austria, y sus aspiraciones al trono de Portugal para uno de sus hijos. Al final, pues bueno, estuvo en la Torre de Pinto, en la fortaleza de Santorcaz, y bueno, todo el mundo sabe que finalmente pasa sus días en Pastrana, en el Palacio Ducal, junto con su hija menor, Ana de Silva. Entonces, bueno, fue una mujer muy poderosa, con mucha personalidad, sobre todo, pues decían que era muy hermosa, aparte que el parche en el ojo derecho la hacía tener esa... Ese misterio, ese misterio, ese atractivo, sí, ¿no? ese atractivo. Sí. Pero decían que no le faltaba el ojo, sino que hay varias teorías. Un accidente de esgrima siendo niña o algo Eso así. es. Y que aunque no le faltaba, no quería que se le viera pues deformado y por eso se ponía el parche. Sí, decían podía ser algo de estrabismo, O de que de estrabismo. niña tenía jugando con un paje que la hirieron en Sí. el ojo con un florete Sí. y se puso el parche. De todas maneras, el parche llamaba la atención y es lo que nos sigue llamando la atención de esta Sí. mujer nacida No, en y Cifuentes. que prácticamente realzaba su belleza, porque seguramente era una mujer tremendamente carismática, además de poderosa y seguramente con una personalidad súper magnética, ¿no? Y además se casó muy jovencita también, con Sí, 13 años, con Ruy tuvo Gómez da muchos Silva. hijos, Ujú. eso es, con el príncipe de Éboli. Después Felipe II la desterró a su propio palacio y allí murió. Y- Tuvo también rivalidad con Santa Teresa de Jesús, en sí, sí, que Pastrana. también era de armas tomar, por lo visto. En fin, Javier Segura, muchísimas gracias por esta revisión a las Mendoza, que claro ha quedado que, bueno, algo tendrá la tierra cuando saca estas mujeronas, ¿no? En fin, yo creo que a esto podemos acceder también en guiarteguadalajara.com, en tu blog de viajes. Eso es, si queréis podéis meteros en el enlace en mi página web, podéis ver los viajes que tengo y ya digo, os lo suelo hacer ameno, agradable y sobre todo histórico para que Guadalajara, pues hablemos realmente de ella como se merece, con toda la historia que ha tenido y que tiene. Y sus gentes. Muchísimas gracias de nuevo, Javier, y nos vemos ya dentro de unas semanas, ¿vale? Pues muchísimas gracias a vosotros.